¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro resumen de esta semana. Estamos ya en la semana número 7 y vamos a estar hablando de las lecciones que corresponden a esta semana. Vamos a seguir viendo y aprendiendo acerca del reino, el reino pasado o presente y futuro, que ya hemos visto en la clase anterior, pero que en esta ocasión vamos a estar mencionándolo nuevamente para hablar acerca de estos puntos de las cosas que vemos en el presente, las cosas que vimos en el pasado y las cosas que nos habla la Biblia acerca del futuro, hablando acerca del reino de Dios. En estos tres tiempos son tres diferentes cosas que el reino de Dios nos habla y de cómo el reino de Dios en cada uno de los tiempos tiene algo que enseñarnos y en cada uno de ellos vemos lo importante que es el reino de Dios en todos los tiempos de la humanidad. El reino de Dios ha estado presente y estará presente en los tiempos de la tierra, en los tiempos del ser humano, que es lo primordial y que nosotros vemos en la Biblia. Para poder empezar o seguir con las siguientes clases debemos comprender y entender a ciencia cierta lo que estamos viendo en estas dos clases de el reino pasado, presente y futuro que hemos estado estudiando en esta parte y que vemos nosotros como en estos tiempos el reino de Dios es mostrado de una o de otra forma. Dentro de este punto, dentro de este contexto que ya hemos hablado, vamos a estar hablando también acerca de la restauración del reino. ¿Cuándo será la restauración del reino? Recordemos que cuando Jesús asciende al cielo, al final de los evangelios y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que ya empezamos el tiempo histórico del Nuevo Testamento, en esta parte y en la conexión de estos libros de los evangelios con el libro histórico, que es el libro de los Hechos, cuando él asciende a los cielos, antes de esto, los discípulos le preguntan a Jesús que si en ese momento, en ese tiempo, restaurará el reino. Y a esto pues Jesús le responde que no es en el tiempo del hombre, no es en la forma que el hombre piensa, sino es en el tiempo de Dios. Entonces en esta parte vamos a ver y estudiar acerca de esa restauración futura, la restauración del reino y la restauración de todas las cosas. La palabra restauración es una traducción del griego apocatástasis, que significa restauración a un estado anterior. No quiere decir que va a ser de forma igual que lo anterior, sino que está hablando de la identidad o del ADN, por así decirlo, de la esencia del reino, ¿sí? Que en ese tiempo, recordemos que en el Antiguo Testamento nos habla del tiempo de Adán y Eva, cuando había una comunión estrecha, íntima entre Dios y el hombre, no había pecado, pero después viene el pecado, entra el pecado y causa destrucción. Entonces a eso se está refiriendo la palabra restauración y lo que les mencionaba yo de Hechos capítulo 1, verso 6 en adelante, habla acerca de esto y debemos observar en esta parte del libro de los Hechos, al inicio incluso del libro de los Hechos, debemos observar que el Señor Jesús no los reprende por preguntar sobre la restauración del reino, porque la pregunta de ellos será válida. Todos queremos saber cuándo será la restauración del reino. Pero la respuesta de Jesús tuvo de acuerdo a su reiterada enseñanza, lo que él enseñaba continuamente, y el tiempo es un secreto de Dios. Nadie conoce el tiempo de Dios. Solamente Dios lo sabe. Por eso tenemos que confiar en ese tiempo secreto de Dios, porque va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a llegar. También involucra nuestra vida personal.
Entonces, hablando de la restauración del reino, en esta clase vamos a ver así, para entender qué es la restauración, algunas definiciones, algunos aspectos importantes de esta palabra, pero también vamos a hablar acerca del reino futuro y cómo será restaurado el reino de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que ya entendemos de la palabra y lo que la palabra nos muestra, cómo será restaurado este reino y de qué forma nosotros podemos ver en la Biblia cómo será. Sabemos o la Biblia nos dice cómo será, pero no nos dice cuándo será. Entonces, en ese tiempo nosotros podemos ver que es un tiempo en el cual se lleva a cabo la restauración del reino de ser en este mundo, o estamos hablando acerca del pecado y todo eso. El reino de Dios viene a tomar fuerza en los últimos tiempos. Eso nos habla mucho el libro de Apocalipsis y nos ayuda a entender cómo será la guerra o cómo será la restauración de este reino. Lo que los judíos esperaban cuando ellos esperaban al Mesías, ellos creían que el Mesías iba a venir a salvarlos con espada, con guerra, con armas. Pero lo que vemos en la Biblia es que el propósito específico de Dios no era venir de esa manera. Lo va a hacer. Va a venir de la manera que ellos pensaban. Va a venir a luchar con espadas, con armas. Pero en el tiempo de Dios, el tiempo secreto de Dios. Entonces, no podemos adelantarnos a los tiempos y el reino de Dios va a ser restaurado en el tiempo de Dios porque es lo más importante que nosotros debemos entender, que los tiempos de Dios son perfectos y que en el tiempo de Dios todo sale de acuerdo a la voluntad de Dios y con beneficio para nosotros los hijos de Dios. Nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en esta clase aprendemos ese tiempo y también nos ayuda a comprender el valor de los principios. O sea, al nosotros conocer los principios y saber el valor de los principios, vamos a desear la restauración del reino. ¿Por qué? Porque al conocer los valores de estos principios que ya hemos hablado anteriormente y que hablaremos en estas últimas clases, ya estamos en la recta final, nos falta esta semana y la próxima, pero al conocer el beneficio, la bendición de estos principios, nos ayuda a estar más en conexión con la voluntad de Dios, a ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo y saber lo que la Biblia dice acerca del reino de nuestro Dios. Los principios establecen orden, ¿sí? Los principios de Dios establecen orden y nos ayuda a ordenar nuestra vida, nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de los patrones y los principios del reino, los patrones bíblicos que nos ayudan a ver más allá de lo que quizás ya conocíamos. Entonces eso es lo que vamos a ver en las clases de esta semana y que nos ayuda a extendernos un poco más en lo que son el reino. En el reino de Dios, la cultura del reino, conocer la cultura, conocer las formas de vida, los principios importantes que debemos llevar a cabo y cómo nosotros qué debemos hacer para permanecer en el reino y ser parte de esa restauración, ser parte de lo que conlleva el reino de Dios y lo que nos ayuda a seguir adelante. Eso es lo que veremos el día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas y nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.